al Fundamenta Quantorum. En esta ocasión, Aldo Solís del Instituto de Ciencias Nucleares nos va a presentar interpretaciones de probabilidad en física y mecánica cuántica. Pues un poquito continuando, quizá no directamente, pero con la misma línea de los dos seminarios anteriores, que aunque hablamos más del teorema de Bell, pero al menos la parte de probabilidad, creo que son uno de los puntos que más se discutió la vez pasada. Entonces, muchas gracias. Entonces, primero que nada quiero advertirles que esta cosa está... quiero advertirles que mi presentación tiene unas fallas cuando la pasé a PDF, entonces si ven alguna cosilla rara por ahí, no van a tener que disculpar. Oye Aldo, perdóname, pero como no fue muy amplia la presentación que hizo Miguel aquí, ¿por qué no te presentas tú? Dices... Bueno, mi nombre es Aldo Solís, yo estoy en el doctorado, estoy estudiando con Jorge Hirsch, que aquí está. Yo empecé dedicándome a cuestiones de números al azar, mecánica cuántica, cómo se producen los números al azar, utilizando fenómenos cuánticos. De ahí trabajamos en varias cosas relacionadas, lo estuvimos caracterizando de varias maneras, se produjeron experimentalmente en laboratorios, se analizaron. Y luego me moví a el fundamento de las mediciones. Durante la maestría estuve trabajando más que nada en el fundamento de las mediciones, no nada más en la física, sino digamos en la ciencia en general, en una cosa que se llama la teoría de la medición, no se confunda con la teoría de la medida en matemáticas, que fundamenta cómo construimos escalas de medición, cómo hacemos para construir escalas bien fundadas de medición. Esto es parecido a lo que a veces se ve en termodinámica, ¿no? ¿Cuáles son las características que tenía que tener una escala termométrica? Resulta que eso se puede extender para todas las cantidades que queramos, ¿no? Eso es todo un tema. Y de ahí he estado trabajando en otros temas, pero en particular un tema que siempre me ha acercado es la probabilidad. Yo no soy para nada un experto en teoría de la probabilidad, pero pues sí, ya desde hace mucho tiempo he leído acerca de las interpretaciones y en relación a la mecánica cuántica pues me he acercado a varios de los textos que tocan este tema en profundidad, ¿no? Y eso es lo que les vengo a compartir hoy. Lo que quiero empezar la charla por decir que vamos a hablar de la probabilidad, de lo que se entiende por la probabilidad. ¿Sale? Perdón, una pregunta antes de que empieces. El título sugiere que la mecánica cuántica no es parte de la física. Solamente era como para particularizar, ¿no? Pero bueno, la probabilidad es una disciplina que es bastante más vieja que la mecánica cuántica y por tanto tiene su propia problemática, ¿no? Entonces, además de eso, a diferencia de la mecánica cuántica, la probabilidad está ya completamente metida en el mundo real, por ponerlo de una manera chistosa. La probabilidad se usa ya en muchos ámbitos y se usa en la vida cotidiana de las personas, sean científicos o no. Y es por eso que yo les traigo estas dos definiciones de lo que parece se entiende por probabilidad. Lo que dice la RAE, que en un proceso aleatorio la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, que como probablemente muchos de ustedes ya saben, en ciertos contextos o bajo ciertas interpretaciones esto es incorrecto. Y otra que por ejemplo la podemos encontrar en Wikipedia, en internet, pero es un lugar así muy abierto, ¿no? Se consulta por mucha gente, que es la probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro, ¿no? Y quiero que noten que estas dos no son compatibles necesariamente, se refieren a cosas distintas, o a lo mejor pueden ser compatibles en ciertos ámbitos y otros no, pero en definitiva tienen
gerentes distintos. ¿Okay? Entonces, actualmente entendemos por probabilidad cosas relacionadas con los dados, las cartas, los juegos de azar, ¿no? Los casinos, las monedas, ¿no? Cuando tiramos una moneda, que es algo que se hace muy comúnmente hoy. Hoy día seguramente todos aquí han usado, o casi todos aquí han usado alguna de estas aplicaciones que te dicen cuál es la probabilidad de precipitación el día de hoy, para mañana o así, para planear sus actividades, ¿no? Y es otra forma de pensar en la probabilidad, en otro ámbito completamente distinto en el que se usa. El ámbito probablemente más, por antonomasia, donde se usa la probabilidad es en la economía, ¿no? La economía, los precios, la bolsa, etc. Pues claramente ahí tiene un peso importante. Y probablemente la más nueva que se agrega es la que tiene que ver con la política, ¿no? La probabilidad tiene hoy día ya un peso muy, muy importante dentro de la política. Entonces, nosotros estamos en un rinconcito de todo eso, ¿no? Para nosotros, o para una gran parte de los físicos, muchos de los que vienen aquí venimos de una formación universitaria y todo esto. La probabilidad se asocia muchas veces con, digamos, el análisis de errores, con la distribución gaussiana, a veces un poco con la mecánica estadística, aunque eso lo vamos a explicar después, y no mucho más allá, principalmente porque buena parte de los planes actuales ya no contienen, ¿no? Una formación de probabilidad para los físicos. En particular en mecánica cuántica, la probabilidad pues, tiene un lugar central, justamente por la regla de Bohr. Pero lo que a veces se desprecia es que la manera en la que vemos la probabilidad impacta la manera en la que vemos la mecánica cuántica. Y eso es justamente lo que yo quiero venir a platicarles. Eso es justamente lo que yo vengo a sostener en esta charla. Este es un pequeño artículo de opinión que salió hace ya casi 20 años, donde Fuchs y Pérez, que son personajes relativamente importantes del área de los fundamentos, escribieron acerca de su opinión sobre la situación actual, bueno, actual en aquel momento, de la mecánica cuántica. No vengo a exponerles el artículo, pero a mí desde la primera vez que leí me llamó mucho la atención este pequeño párrafo. Porque este párrafo revela una gran cantidad de cosas. Bueno, dice aquí, es esencial entender que la validez de la naturaleza estadística de la teoría cuántica no está restringida a situaciones donde hay un gran número de sistemas similares. Esto probablemente ustedes hayan escuchado. En muchas ocasiones se dice que la mecánica cuántica solo se aplica cuando uno tiene una gran cantidad de eventos. Y hay gente que dice justamente lo contrario. No, la mecánica cuántica también se aplica a sistemas individuales. Y yo quiero venirles a decir que eso no tiene nada que ver con la mecánica. Y eso es justamente el punto de esto. Si se fijan, aquí viene, cuando decimos que la probabilidad de precipitación para mañana es 35%, solamente hay un mañana. En ese sentido, ellos están adhiriendo a que la probabilidad sí se aplica a un solo evento. ¿Se entiende? Y ellos están haciendo un símil, digamos, entre estas dos situaciones. Pero lo que quiero que quede claro es que no importa realmente si la mecánica cuántica se aplica o no al sistema individual. Lo que ellos están preguntándose en el fondo es si la probabilidad, que obviamente la mecánica cuántica te va a dar esa probabilidad, si esa probabilidad se aplica o no a un evento individual. Y esa es una pregunta aparte de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces vamos a volver a este pequeño párrafo. Entonces, debido a que nosotros no tenemos una relación directa con el problema que hay detrás de la probabilidad, a mí siempre me gusta empezar a platicar sobre esto con la paradoja de Verdi.
¿Por qué? Porque para mí fue la primera vez que yo dije, algo hay detrás de esto y merece ser estudiado. La paradoja de Bertrand se publicó en 1889 y es una paradoja muy simple. Nosotros tenemos un círculo, tenemos un triángulo inscrito en ese círculo, un triángulo equilátero, y podemos pensar en cualquier cuerda en ese círculo. ¿Cuál es la probabilidad de que una cuerda al azar sea más larga que uno de los lados del triángulo? Es un problema perfectamente bien definido. Una cuerda es un objeto perfectamente bien definido, un círculo también. Saber si es más largo o no está perfectamente bien definido. Obviamente tenemos el caso límite cuando es igual, pero es despreciable. Y bueno, no parece haber nada malo detrás de una pregunta de ese tipo. Entonces vamos a analizar. Si nosotros agarramos y dibujamos cuerdas que salgan del vértice del triángulo, como está dibujado en la figura, vemos que las azules son justo las que son más cortas que uno de los lados del triángulo, mientras que las rojas son más largas. ¿Hasta aquí todo el mundo? Entonces, si nosotros empezamos a ver todas las posibles cuerdas que podemos hacer, vamos a ver que aquí hay una tercera parte del ángulo, aquí hay una tercera parte del ángulo y aquí hay una tercera parte del ángulo. Eso significa que solamente una tercera parte de las cuerdas es más larga que uno de los lados del triángulo. Como este argumento es simétrico alrededor del círculo, podemos aseverar que solamente que la probabilidad de que una cuerda al azar sea más larga es un tercio. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿No? ¿Allá atrás? Perdón, eso que usted está sosteniendo es decir que cuando el ángulo, o sea, ¿cuál es el ángulo total que tienes ahí? 180, ¿no? Si uno, bueno, perdón, hay varias cosas de geometría que estoy viendo, pero si uno traza aquí la tangente, esa tangente van a ser 180 grados, obviamente. Este triángulo equilátero son 60. Okay. Entonces, eso que está diciendo es exclusivamente para triángulos equiláteros. Sí. Sí, de hecho solamente es exclusivamente para este problema que está dibujando, no es ejemplo. Entonces es un tercio. ¿Todo el mundo? ¿Ya hasta ahí? Muy bien. Pero resulta que yo también puedo agarrar y fijarme en el radio del círculo. Puedo dibujar un radio y puedo pensar que las cuerdas se pueden clasificar de esta manera. Todas las cuerdas que estén después del lado del triángulo, en este caso en azul, son más cortas y las rojas son más largas. ¿Estamos de acuerdo? No, y de nuevo hay un poquito de geometría detrás, pero resulta que el lado del triángulo corta justamente a la mitad al radio. Por tanto, la cantidad de cuerdas rojas y la cantidad de cuerdas azules es la misma. De nuevo, como esto es simétrico, podemos deducir que la probabilidad de que una cuerda sea mayor es un medio. ¿Todo el mundo? Sí. Y una vez más, para cada cuerda nosotros podemos tomar el centro de esa cuerda. Ajá. Y resulta que una cuerda va a ser más larga que uno de los lados del triángulo siempre que su centro se encuentre dentro de este círculo más pequeño. De nuevo hay un poco de geometría involucrada detrás, que es relativamente sencilla, no es difícil de seguir. Entonces, si se fijan, esta tiene su centro afuera del triángulo pequeño, afuera del círculo pequeño, y es más corta. Esta también. Sin embargo, estas dos que son más largas tienen su centro adentro del círculo pequeño. Eso significa que la cantidad de cuerdas que son más grandes es equivalente a esta área, mientras que la de cuerdas
pequeñas es a esta altura. Y si uno hace el calculito, como esto les dije que era justamente la mitad, y el área va como el cuadrado del radio, pues ya no es la mitad, sino una cuarta. Por tanto, la probabilidad de que una cuerda sea más larga que uno de los lados del triángulo es un cuarto. ¿Todo el mundo? Sí. Pues ahí está la paradoja del otro. Y a diferencia de otras paradojas, esto no tiene que ver con que nosotros le hayamos regado en algún punto. Si ustedes lo buscan en Wikipedia no van a encontrar la respuesta correcta porque no hay respuesta correcta. Y resulta que tiene que ver con un problema fundamental dentro de la probabilidad. ¿Sí? Entonces, antes de que nos pongamos a analizar esto, vamos primero a ver cómo llegamos a este punto. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar acerca de las probabilidades? Hay una R acentuada, una disculpa por eso. ¿Qué nos podemos preguntar de las probabilidades? Las probabilidades son como las longitudes, las masas o la temperatura. A veces los físicos tendemos a utilizar las probabilidades como si fueran este tipo de cantidades, como si fuera la masa, o como si fuera una cantidad más. Y resulta que no, tienen sus propios trucos adentro, como acabamos de ver. ¿Dónde están? ¿De quién son? ¿De qué están hechas? ¿Qué significan? Eso es lo que vamos a intentar. Oye, no perdí. ¿Qué daría el experimento numérico en el que yo pongo la computadora a trazar cuerdas aleatoriamente? Efectivamente. ¿Qué número da? ¿Arroja un número? Sí. ¿Cuál es? 3. ¿Eh? Los 3. Los lunes un número y los martes otro. No, dependiendo de cómo lo ves. dependiendo de qué experimento hagas. No. Pero si quieren ahorita podemos volver a ese punto. O bueno, más bien, si quieren lo tratamos ahorita porque esto ya es otra cosa. En realidad sí se hace, se ha hecho, de hecho hay artículos muy extensos donde se han hecho, pero todo tiene que ver con qué pregunta le haces y debido a qué pregunta le haces es la probabilidad que te va a dar. Si tú agarras y fijas un punto y le dices a la computadora que te vaya dando puntos al azar, te va a dar un tercio. Pero si tú agarras y lo parametrizas de esta manera, te va a dar un medio. Y si tú agarras y lo parametrizas de esta manera, te va a dar un cuarto. ¿No? Dependiendo de qué pregunta le hagas, te contesta. Oye, a ver, perdón, nada más una pregunta. Al final de cuentas, si en el caso del... ¿Puedes poner la anterior? En el caso de un tercio, si tú pones en ese vértice y de ahí tiras hacia abajo, Ajá. ¿cuántos puntos tienes en 120 grados? ¿Cuántos puntos de del segmento de circunferencia tienes en ese segmento? Es un infinito de puntos. Ajá. ¿Cuál es el número de puntos que tienes en total de la circunferencia? Un infinito de puntos. Entonces, no es ahí donde está la paradoja, no es ahí que estás comparando dos cosas que no son, vaya, que no son definidas, que no están definidas. Al final de cuentas, cuando dices un número infinito de puntos, en realidad lo que estás diciendo es que no puedes definir ese número. Y estrictamente hablando, las probabilidades, dependiendo de cómo los tengas, en el caso de la moneda, que son a priori, pues tú sabes que son dos posibilidades, o es águila o es sol. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila? Pues un evento seguro, un medio. Pero aquí tiene sentido hablar de cuál es la probabilidad de que una línea sea más larga que el uno de los lados cuando tienes esos números. Bueno, yo también me haría la pregunta, ¿tiene sentido que siquiera hagamos nos preguntemos sobre estas probabilidades? Yo coincido en esa pregunta. Lo que sí diría es que sí hay forma de definir las probabilidades en conjuntos infinitos, pero vamos a llegar a eso. Okay. No se me adelante, por favor. No se me adelanten todo. Ya sé que soy lento, pero seguro. Pero seguro. No, entonces, bueno, entonces ya quedamos con eso, ¿no? Dependiendo de qué preguntes, te respondo. Entonces, yo quiero
dar unos puntos históricos muy breves acerca de la probabilidad. Pero, un comentario nada más, el problema ahí en la paradoja no es tanto la probabilidad, sino como dices, de cómo defines el problema. Porque en el primer caso, el problema es cuántas cuerdas que tienen un punto en común. En el segundo, cuántas cuerdas paralelas. Y aquí, no sé. Digamos, son problemas diferentes. Entonces la paradoja no es sobre la probabilidad, ¿no? Sino, bueno, son tres problemas diferentes, porque las cuerdas en cada uno de los problemas tienen propiedades diferentes. No estás tomando todas las... El primer caso no toma todas las posibles cuerdas. Bueno, en realidad el problema sí es de la probabilidad, y entiendo el punto al que te estás refiriendo, pero lo voy a tratar un poquitito más adelante. Voy a llegar a cómo este problema se formula generalmente, ¿no? También quiero decirles que esta no es la única paradoja que existe de la probabilidad. Esta yo la pongo porque es muy fácil de exponer, porque es visual, no hay que seguir cálculos ni nada. Pero hay paradojas como esta en las que no se requiere tanta construcción geométrica. Pero bueno, como ya les decía, la probabilidad es mucho más vieja que la mecánica cuántica. Y la probabilidad se considera que inicia con la correspondencia entre Pascal y Fermat en 1654. En 1651 dicen que el padre de Pascal muere, ¿no? Y eso trae una sombra azulita que lo empuja, como a muchas otras personas, al juego y a fijarse, ¿no? Pascal no era una mente normal, y obviamente él es muy observador en las razones que empieza a ver en el juego, en cuánto gana, cuánto pierde, qué tan seguido salen ciertos números. Estamos hablando de que jugaba dados en aquel momento. Y en toda esta región de aquí hay una gran cantidad de tratados que se dedican exclusivamente a hablar de cómo jugar, cómo ganar más dinero, cómo hacer para maximizar las ganancias en los juegos de dados que se están poniendo cada vez más de moda en la Europa de este tiempo, ¿no? El otro punto fundamental es la publicación del libro que cambia de hecho el rumbo de la probabilidad, que es el Ascoli Pictandi de Bernoulli, ¿sí? En 1713, que también es uno de estos, pero da un salto más, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ese salto. Y finalmente, y eso es lo que quiero que vean con atención, es que los axiomas de Kolmogorov, que son los que rigen actualmente lo que entendemos por probabilidad, se publican hasta 1933. Entonces aquí tenemos un gran hueco y tenemos una gran distancia temporal en lo que nosotros entendemos por probabilidad y lo que se entendía por probabilidad en la primera época. ¿Sí? Desgraciadamente en la cabeza seguimos teniendo mucho de esto. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la imagen mental que tenemos de la probabilidad y cuál es la imagen que realmente se usa de la probabilidad? La probabilidad clásica a la que me estoy refiriendo en esta era antigua era muy simple. De hecho, ni siquiera se hablaba de probabilidades. Se trataba simplemente de, en un juego dado, contar los casos favorables o desfavorables y de ahí poder deducir qué apuestas convenían más. De poner un ejemplo muy sencillo, por favor ignoren esta sección de aquí. Tiramos dos dados y al tirar esos dos dados apostamos a qué número va a salir. Muchos de ustedes ya saben la respuesta. ¿Alguien sabe cuál es el número al que se debe de apostar? Muy bien. El 7. ¿Y por qué? Pues mucha gente dice que el 7 de la suerte viene de aquí. De hecho, de que en el juego de dos dados, el 7 es el que más sale. Pero bueno. El chiste es que cuando nosotros tenemos un juego como este y planteamos todos los casos posibles en casos más sencillos, que ahorita vamos a llegar a eso, nos podemos dar cuenta de que hay muchas más combinaciones de 7 que de cualquier otro número. Y por tanto, de alguna manera intuitiva, creemos que va a salir más. Porque todos salen igual. O esa es la hipótesis en el fondo. Entonces, siempre se le apuesta al 7, se le apuesta al 6 o al 8 y así.
Obviamente en un juego real donde hay apuestas, hay una contrapuesta, hay una comparación entre las probabilidades, y el inverso de esa razón es la apuesta límite, ¿no? Para aquellos que sí, probablemente lo hayan visto los torneos de póker que ahora están tan de moda. En la pantalla siempre sale probabilidad de ganar tanto, y simplemente se calcula así. Agarran, ven las cartas que tienen, calculan las manos que pueden tener y sacan los números. Pero ¿cómo se hace? Cuento todos los casos posibles y los divido entre el número de casos totales, y se acabó. Eso es la probabilidad. Ahí se acaba. Como bien nos decían, estamos en un caso en el que las posibilidades son finitas, ¿no? Todas son conocidas además, y la mecánica es la que acabo de mencionar, pero solamente funciona para esos casos de probabilidad. No podemos hablar de la probabilidad de que llueva. ¿Cómo vamos a contar todos los posibles casos de que llueva? Eso no se puede, ¿no? Y dividirlo entre el total de casos. Entonces, la probabilidad que se mantenía así da un vuelco cuando llega el Ars Conjectandi. El Ars Conjectandi de Bernoulli, ya les dije, es otro de estos manuales, pero tiene una particularidad, y es que en el cuarto libro Bernoulli prueba lo que ya digamos en la modernidad conoceríamos como la ley de los grandes números, o lo que en los libros actuales se llaman la ley débil de los grandes números. Y quiere decir básicamente que cuando yo mida un promedio, ese promedio va a estar con una probabilidad muy alta, o que tiende a una, cerca del valor real, entre comillas, del promedio. En el particular para las probabilidades significa que, en el caso específico de las probabilidades, significa que si yo agarro y me tomo las frecuencias relativas para un número gigantesco de casos, con una gran probabilidad esa frecuencia relativa va a estar cerca del valor de la probabilidad, del valor real o valor ideal. Porque si se fijan, no tiene mucho sentido hablar del valor real. Esto abre la posibilidad para empezar a medir, porque entonces yo sí puedo agarrar y decir cuál es la probabilidad de que yo me muera ahorita que salga. Yo no puedo contar todos los casos de que yo me muera, pero sí puedo, entre comillas, tomar a todas las personas que tienen mi edad, mi constitución, digamos, tienen ciertas características afines a mí, y fijarse cuántos murieron y cuántos no. Y si son suficientes, este teorema de alguna manera me justifica que ese número que voy a obtener está cerca del valor real o ideal. Y ahí es donde se da ese brinco, ahí es donde se da ese brinco fundamental. Y quiero también recalcarles que esto, a pesar de que se lo estoy contando así, no pasó aquí, porque aunque no hubiera fundamento matemático, la gente lo hacía, ¿no? Me parece que fue 30 años antes que ya se describía. Y es que para esta época ya empezaba a haber tratados, digamos, como de demografía, lo que sería actualmente la demografía, donde se hacían cuentas, ¿no? Se intentaba obtener resultados acerca de esto, la razón de hombres y mujeres, enfermedades de tal tipo, etc. ¿Sí? Pero esto viene realmente a cambiar las posibilidades, o justificar cómo se toman estas probabilidades. Pero desgraciadamente seguimos sin saber qué son las probabilidades, porque ahora que medimos ya no sabemos qué son. Antes sabíamos, era la razón entre el número de casos favorables y el número de casos totales, pero ahora ¿qué son? Me adelanté un poquito, pero justamente preguntas de este tipo no se pueden caracterizar utilizando la aproximación anterior, y con el Ars Conjectandi ya se puede, ¿no? ¿En qué termina entonces el concepto? ¿O a dónde vamos a ir? ¿Qué va a significar ahora? Entonces, vamos a checar ahora las distintas interpretaciones, ahora sí, que se le han dado a la probabilidad. Quiero decirles que todas estas son muy, muy modernas.
La interpretación que les acabo de decir permeó básicamente 100 años. Casi todo el siglo XIX estuvo permeado por esta interpretación clásica. También tomen en cuenta que en aquel momento el determinismo, como lo formuló Laplace, era el rey, y Laplace mismo hizo su tratado de probabilidad, que fue de hecho el que propagó la probabilidad a través de toda Europa durante todo el siglo XIX. Fue así como se dio. Antes de continuar, también quiero decirles que hay una cosa muy interesante que encontré ahora que estuve revisando la bibliografía para este seminario, y es que uno de los autores se pregunta, bueno, pues si la probabilidad es tan natural y los juegos de azar son tan viejos, ¿cómo es posible que nadie haya llegado a la probabilidad? Somos mágicos, somos más inteligentes que los griegos, y este es un problema que viene de hecho en varios libros, y es muy padre porque en este libro encontré una respuesta que me parece muy buena. Si uno analiza los juegos de azar desde la antigüedad hasta el siglo XIX, bueno, de hecho hasta el siglo XVII, ¿no? pero poco a poco se fueron propagando. Los juegos de azar no son como los juegos que tenemos ahora. Ahorita los dados con los que jugamos, aun si nosotros vamos y en el metro compramos un jueguito de dados, son muy cuadrados realmente. Son muy cuadrados y son muy regulares. Pero los juegos de azar, hasta antes de eso, realmente tenían otras características. Se jugaban con huesos, se jugaban con ramas, se jugaban con elementos que se encontraban en la naturaleza, con rocas. Y ese tipo de elementos es difícil encontrar regularidades en ellos, ¿no? Si yo tiro un dado que sí está cuadrado, sí voy a encontrar estas regularidades, que aproximadamente cada cara pues da un sexto. Pero si tiro una piedra, ¿no? Imaginemos que tengo una piedra medio ovalada y quiero tirar volados con ella, pues muy probablemente no encuentre regularidades. Y piensen que pues hoy jugué con esta piedra, pero el día de mañana juego con otra, y me voy con mis amigos del otro lado del metro y juego con otra, y me voy al norte de la ciudad y juego con otra. Entonces encontrar este tipo de regularidades será muy difícil. Y esa es su explicación de por qué la teoría de la probabilidad es tan moderna, porque estos juegos de azar con instrumentos que son relativamente finos, de una manufactura mucho más industrializada, son mucho más modernos, ¿no? Como los dados, las cartas, ¿no? Pero bueno, antes de que empecemos con las interpretaciones, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Preguntar? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la que probablemente sea la más influyente de las interpretaciones a lo largo de la historia, que es la interpretación logicista. La interpretación logicista probablemente sea la más influyente porque estuvo en uno de los lugares más influyentes de la historia, que fue en las élites de Inglaterra a principios del siglo pasado. La persona que ven aquí en la foto es Keynes, probablemente lo conozcan por su trabajo en economía, política y básicamente todo. Y él formuló una teoría de la probabilidad un poquito apadrinado por otros apóstoles, que era el grupo de élite del que él formaba parte, donde intenta hablar de la probabilidad como una especie de lógica. Así como una proposición implica a otra directamente, o como una proposición es consecuencia lógica de otras, Keynes está pensando en proposiciones que sean como débilmente implicadas por otras, o que impliquen débilmente otras, que no sea un 0 y un 1, que haya un continuo en medio, ¿sí? Él viene haciendo esto muy motivado por otros problemas filosóficos que tienen que ver con el problema de inducción y todo eso, ¿no? Que no quiero tocar porque es todo un tema en sí mismo. Pero tiene que ver muy brevemente con las generalizaciones.
¿Cuántos cuervos negros tengo que ver para poder aseverar que todos los cuervos son negros? Y la respuesta, al menos como se entiende ahora, es todos, ¿no? Pero él se pregunta, bueno, pero al menos si yo ya vi 20.000 cuervos negros, pues como que todos los cuervos son negros, debe tener un poco de verdad, ¿no? Y este tipo de cosas son las que él intenta justificar con esta aproximación. Entonces, la probabilidad es una relación lógica que relaciona parcialmente un par de proposiciones. Y aquí justamente la cuestión está en el parcialmente, ¿no? Entonces, él está pensando en que tenemos una serie de premisas o una serie de hipótesis, y de la serie de hipótesis va a haber otra que no se sigue lógicamente, pero que razonablemente, y quiero hacer énfasis en el razonablemente, le podemos atribuir un valor de verdad. Ajá. Un valor de verdad que no necesariamente es uno. ¿Sí? Ese valor de verdad es a lo que él va a llamar la probabilidad. Nótese que bajo esta definición todas las probabilidades son condicionales, porque están condicionadas a aquellas premisas que yo tomé para calcular esa probabilidad de la cosa que estoy evaluando. ¿Todo el mundo? Por ejemplo, cuando lanzo una moneda, lanzar una moneda no implica que caiga sol, pero como que débilmente lo implica. ¿Cuánto lo implica? Es como que un medio. Ya sería como la intuición. ¿Se entiende? Bueno, quiero también recalcar que en esta visión no hay ninguna referencia a las frecuencias relativas. Es muy parecida a lo que teníamos originalmente, donde lo que se quiere hacer es como contar casos únicamente. Contar casos y de ahí obtener números. Pero tiene sus dificultades. Y tiene sus dificultades porque Keynes mismo, él acepta que no es posible asociarle a todas las probabilidades, ¿no? Él de hecho va más allá. Esto es el libro de Keynes, por cierto. Y él piensa que las probabilidades que numéricamente se pueden asociar están aquí. A sería una de esas. Pero resulta que hay probabilidades que ni siquiera se les puede asociar un valor. Y esas están acá. Hay algunas que viven dentro del mismo tipo y como que sí se pueden comparar y decir que una es más grande que otra, aunque no se le pueden asociar un valor. Pero hay otras que ni siquiera se pueden comparar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué diría una cosa así? Es porque lógicamente es inconsistente asociarle probabilidades a todos los posibles casos en este esquema. Y ahí es donde voy a regresar a lo que habíamos platicado al principio y lo que decían acerca de las cuerdas y todo esto. Las probabilidades, como Keynes pone aquí, las probabilidades solamente se pueden asignar cuando se tiene un número dado de alternativas igualmente posibles. Entonces, este enunciado tiene que ver justamente con lo que hicimos al principio. ¿Cómo le asociamos las probabilidades iguales a la cara de un dado? Simplemente porque las asumimos iguales. Imagínense que yo digo, yo tengo un carro, ¿cuál es la probabilidad de que mi carro sea color rojo? Bueno, las posibilidades son de que mi carro sea color rojo o de que no sea color rojo. Entonces le asocio un medio a cada una. Hay dos posibilidades, no sé cuál es. Pero también podría ser que mi carro puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde, puede ser amarillo y puede ser blanco. Esos son los 5 colores que ven la marca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un carro color rojo? Pues es un quinto. Entonces, aquí el problema está en que yo tengo que tener, bueno, cuando yo le asocio a alternativas igualmente posibles lo mismo, dependiendo de qué alternativas nombre, pues van a tener distintas probabilidades. Dime cuántas vas a nombrar y te voy a decir cuál va a ser la probabilidad de cada una de ellas. Eso es el principio de indiferencia. Cuando yo no sé nada sobre qué
¿Qué caso es el preferente? Le asocia a todos el mismo. Pero el problema es que no sé cuáles son todos. Keynes tiene un postulado de cómo intentar resolver estos problemas, pero desgraciadamente no lo logró. El caso de la paradoja de Bertrand justamente viene del principio de indiferencia. El problema está en que cuando en el primer caso, en el de un tercio, cuando yo aquí dibujo la tangente y pongo un ángulo aquí, yo le estoy asociando a cada ángulo, o digamos a la media circunferencia, una distribución de probabilidad uniforme. Y de ahí deduzco que lo que está dentro del triángulo, que son las que van a ser más largas, es un tercio. Cuando yo me tomo este caso, yo tomo una distribución uniforme a lo largo de la longitud del radio. Y claramente, cuando se parte a la mitad, entre las rojas y las azules, entre las largas y las cortas, pues le voy a asociar un medio. Y finalmente, cuando hago el último caso, si recuerdan, nos pasamos a los centros, si el centro estaba ahí o no. Y eso lo que hace es asociarle una probabilidad uniforme al área dentro del círculo. El problema en el fondo está ahí. Y se puede resumir, como ya les dije, de una manera más sencilla. Si mi carro es rojo o es negro, digo, si mi carro es rojo o no es rojo, le asocio un medio, pero si mi carro es rojo, azul, verde, blanco, le puedo asociar un cuarto. ¿Cuál hago? ¿Cuál escojo? Perdón, pero a mí me sigue pareciendo que cada bolita trata un problema diferente. Yo entiendo, según lo que según la distribución que te elijas, caes en uno de los casos. Pero yo creo que ninguno de los casos responde a la pregunta. La pregunta era, ¿cuántas cuerdas, ok? ¿Cuál es la probabilidad de que si agarro una cuerda al azar sea más larga que el tamaño del triángulo? En realidad ninguna la responde, porque tu problema es cualquier cuerda. Se refiere a tendría que contabilizar todas las posibles cuerdas y luego ver, comparar el tamaño con el lado del triángulo. Y en cada uno de los casos no estás tomando todas las posibles cuerdas, ¿o sí? Bueno, y no lo veo. Todas las posibles cuerdas, cualquier cuerda se puede parametrizar, por ponerlo de alguna manera, en cualquiera de las tres formas. O sea, lo único que hay que hacer es el triángulo que estás usando, lo rotas, ¿no? Si yo me dibujo una aquí, nada más roto el triángulo y ya, para que el vértice coincida con el extremo. Cualquier cuerda. O sea, recuerden que lo que les dije es, yo hice este argumento para este punto, pero como es simétrico, lo repito para todo. Pero ya fijaste el punto. Ajá, pero... O sea, entonces cuando yo corto así, en ese primero, si yo, la cuerda que va así, que corta a todas esas, no está en ese conjunto, pues. No, pero yo puedo girar el triángulo y ya entra. En el fondo el problema no está ahí, la manera en la que lo anuncié es de hecho un poquito más truculenta, es ¿cuál es la probabilidad de que si yo me agarro una cuerda al azar sea más larga que el lado del triángulo? Pero el problema está en el azar. ¿Sí? Lo que quiero notar aquí es que este problema, que aquí digamos es un poquito tal vez más complejo porque estamos en geometría y todo eso, es el mismo problema de asociar a distintos escenarios probabilidades uniformes, ya sean casos continuos o sean casos. Sí. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta que te acabas de hacer? ¿Cuál es la probabilidad de que con cuerdas al azar obtengas una longitud mayor
Bueno, depende de la interpretación de la probabilidad que uno quiera adoptar, ¿no? Yo, por ejemplo, adoptaría que no hay una. ¿Sí? Bueno, en matemáticas, bueno, ahí es conocido este problema de que depende de cómo lo hace uno, hay una probabilidad u otra, pero lo que sí es único es una medida en el espacio de todas las posibles líneas. Y bueno, si se toma esa medida invariante en el espacio de líneas y se cuenta todo, la correcta es un medio, porque la medida de rectas que da un medio es la única que es invariante ante traslaciones y rotaciones en todo el espacio. Entonces hemos de una convención de los matemáticos de cuál va a ser la medida correcta. Bueno, aquella que en cualquier punto y entre cualquier momento rígido de lo mismo. Y hay toda una teoría que le llaman la geometría integral, que justo, bueno, hay un libro de Langevin, el nieto de Langevin, famoso de la física, que se dedica justo a esto. Y bueno, para los que les gustó esto, yo conocí este problema en la introducción de ese libro, donde lo usa justo como una motivación a toda esta teoría de qué hacemos con la probabilidad. Y dice, la respuesta es un medio y no les voy a decir por qué. Y ya más adelante en el libro hace una discusión formal. Pero es, digamos, igual como dices, ¿no? Depende de una convención y a él le parece que la buena es esa invariancia que tiene un sentido geométrico. Yo creo que vale la pena, digamos, señalar que así como uno puede tomar justamente estas invariancias geométricas y justificarlas en un medio, uno puede tomar otro tipo de invariancias que suenan igual, digamos, de razonables y llegar a un tercio, y llegar a la de un cuarto. Incluso estas tres que les presenté son las originales, pero hay varias otras, se pueden deducir otros valores. Entonces, a pesar de que uno pueda haberse tentado a decir, bueno, pero es que claramente le tiene que pedir invariancia a esto, ¿no? Porque las rotaciones o lo que quieras, no es la única, y hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, lo repito, hay trabajos extensísimos acerca de la paradoja de Bertrand y de posibles soluciones, y hay soluciones para todos los gustos. Pero bueno. Pero bueno, esta situación en la física no nos debe de ser tan extraña, porque de alguna manera en la física nos hemos encontrado ya con situaciones de este tipo, ¿no? Si bien la situación va a ser muy distinta y va a ser algo que mencionamos después, esta cuestión de los ensambles tiene detrás también una probabilidad uniforme detrás, ¿no? Y nosotros generalmente tenemos un argumento a veces de por qué debemos escoger esa variable con una probabilidad uniforme o por qué no, pero no es un argumento general, ¿no? Entonces esto es algo muy complejo. Voy un poquito atrasado, pero me apuro con esto. Digamos, es fundamental. Lo que sí me gustaría recalcarles es que del párrafo que les cité al principio, como pueden ver, aquí hay en este párrafo un poco de ese sentido que tiene la probabilidad logicista. La probabilidad logicista lo que sí dice es que hay una sola probabilidad. Una vez que yo tengo un conjunto de premisas, hay solamente un número, que es el número racional al que se llega. ¿Sí? Y de alguna manera está aquí atrás en este texto. Como respuesta a esta probabilidad y a toda su problemática, uno de los alumnos de esta escuela, que es Ramsey, y independientemente de Finetti, italiano, construyeron una probabilidad subjetiva en la que ellos dicen que cuando un individuo tiene una serie de premisas, aún siendo completamente racional, puede asociarle un grado de creencia a su conclusión, ¿no? O a su hipótesis. Y otro individuo, y perfectamente racional, con la misma información o con las mismas hipótesis, puede llegar a otro grado, y esto no es contradictorio. Esta probabilidad es probablemente la más
controvertida de todas, porque a la mayoría de los científicos no les gusta, digamos, introducir esta subjetividad de una manera tan brutal, ¿no?, en las probabilidades. La buena noticia es que aquí, en este esquema, se pueden formular básicamente cualquier problema de probabilidad. Porque como es una probabilidad que caracteriza las creencias de un individuo, dadas unas hipótesis, dada una evidencia en una cierta hipótesis, pues básicamente no hay mucho que le podamos argumentar. Lo único que se le argumenta, aquí se pueden formular perfectamente las preguntas de cuál es la probabilidad de que yo mañana, cuál es la probabilidad de que yo salga y me muera. Eso significa cuál es la probabilidad de que yo crea que yo voy a salir y me voy a morir, cuál es la probabilidad de que usted cree que yo me voy a salir y me voy a morir, y así para cada una de las personas. Y en ese sentido, cada P tiene que tener abajo un subíndice donde se atribuye a qué agente está, de qué agente es esa probabilidad. ¿Se entiende? El problema con esta interpretación es que con una definición así, los valores numéricos son muy difíciles de asociar. ¿Cómo voy a caracterizar cuánto yo creo que me voy a morir cuando me salgo? Bueno, Ramsey dice que la respuesta de esto es a través de las apuestas, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto o cuál es ese coeficiente de dinero por ciertas bajo un escenario muy ideal que yo estoy dispuesto a dar? Eso es una medida de lo que va a ser, ¿no? Ramsey exactamente no hablaba de dinero, hablaba de utilidades, pero él estaba muy metido en economía, ¿no? Iba a explicar exactamente cuál es este esquema, pero lo voy a tener que seguir porque el tiempo ya se me está yendo, me tardé mucho. Pero bueno, lo que sí les quiero decir es que estas probabilidades son simplemente dependen de cada uno de los individuos, tienen el mismo espíritu que los logicistas, simplemente no son únicas, ¿no? ¿Qué caracterizan? La relación entre dos posibles enunciados, entre dos eventos, si les quiero llamar así. Esto es estrictamente sobre enunciado, que se tiene que montar sobre un lenguaje, pero lo único que diferencia, digamos, de otra es que no es única. Y para poder justificar que estas probabilidades realmente se comportan como probabilidades, que yo no puedo decir la probabilidad de que yo me muera, yo creo que es 50% y la probabilidad de que no me muera es 70%, tienen que cumplir con algo que se le llama la hipótesis de coherencia, ¿no? Estas probabilidades tienen, la hipótesis de coherencia tiene que ver básicamente, digamos, en el esquema en el que se miden, en que yo no puedo jugar para sabotear, ¿no? Yo tengo que siempre apostar de una manera en la que sea posible pegar, ¿no? Si yo juego para apostarme, para apostar en contra mía, entonces significa que ya no voy a poder cumplir los axiomas de Kolmogorov, más o menos rigen esto. Pero siempre que yo juegue con alguna posibilidad de ganar, los cumplo, ¿no? Y esto es lo que justifica esta interpretación. Entonces, digamos, no va a dar tiempo de meterme. También es importante mencionar, se sabe que también ya no me va a dar tiempo, que de aquí sale una de las interpretaciones que últimamente tienen más fuerza de la mecánica cuántica, que es lo que llaman el bayesianismo cuántico, ¿no? Que se basa en este tipo de ideas, ir más allá y decir que no es solo la probabilidad, sino es el mero estado cuántico lo que es subjetivo, lo cual no es tan difícil si no ve la regla de Bohr. Si el lado derecho tengo algo subjetivo, el lado izquierdo algo subjetivo, ¿no? Pero bueno, llegamos a la frecuentista, que es la que probablemente estén más familiarizados, porque es la que de alguna manera se sigue un poco dentro de los libros de texto modernos, ¿no? La formulación que hizo von Mises es más o menos la que se sigue en los libros de texto, con varios cambios, ¿no? Y obviamente sin toda el discurso que viene detrás de él. Von Mises quiere ver a la probabilidad como una
especie de ciencia natural, una ciencia que mide, ¿no? Como en la mecánica. Él ve números que se miden, él simplemente quiere obtener leyes de esos números, quiere formalizarlos matemáticamente. ¿Cuáles son esos números que le interesan? Las frecuencias relativas. Y su objetivo es establecer leyes y entidades matemáticas y forjar una teoría que las represente. También quiero hacerles notar que fíjense los años, ¿no? 1919 a 1928. No dije, pero el anterior se inició aproximadamente en 1903, 1908, tal vez 1913, ¿no? Porque esto es 1919 a 1928, al mismo tiempo se estaban haciendo los trabajos más importantes de mecánica cuántica y en algunas esferas similares, ¿no? Pues no es coincidencia también de que esto haya impactado una gran parte de las interpretaciones. Entonces, por un lado, vamos a tener las cosas empíricas. ¿Qué tenemos empíricamente? Tenemos secuencias reales de experimentos que a nosotros anotamos. Estas secuencias es muy importante notar que son finitas, ¿no? Y la representación que von Mises hace de cada una de estas es una secuencia matemática, pero esa secuencia matemática es infinita. Y eso va a ser un gran problema. ¿Cómo voy a representar una secuencia infinita con una finita? Perdón, una secuencia finita con una infinita, ¿no? Obviamente no puede ser normalmente aprendida, o sea, escrita efectivamente en la totalidad, y debe de ser ordenada. Nótese que en la empírica podemos tener fenómenos colectivos que no son muy ordenados, ¿no? Podemos tener 100 volados al mismo tiempo. ¿Cuál ponemos primero en la lista? Y de alguna manera tenemos que ordenarlos, aunque sea arbitrariamente. A esto es a lo que von Mises llama el colectivo. El colectivo empírico, por un lado, que es el que es real, y el matemático, que es el que lo representa. Él señala que hay dos leyes. Aquí vamos a fijarnos en una, que es probablemente la más importante, que es la ley de estabilidad de frecuencias estadísticas. Él dice el punto fundamental de la probabilidad es que cada vez que yo tengo un fenómeno repetible, y lo repito muchísimas veces, las frecuencias relativas tienden a un valor, se estabilizan a un valor. Eso simplemente pasa, es una ley. Y él intenta, digamos, formalizar esto con este límite de aquí, ¿no? Donde A serían los casos en los que pasa el evento A, o que se da que se tiene el atributo A, y N el número de casos totales. Y entonces él va a aseverar que este límite siempre va a existir. Nótese que en la realidad eso no pasa necesariamente. Hay muchos fenómenos donde en realidad este límite no parece converger, nunca parece estabilizarse. Pero bueno, a este límite es a lo que él llama la probabilidad, simplemente. Y se fijan, es este ideal, ¿no? Si yo pudiera seguir midiendo, seguir tomando las frecuencias relativas hasta el infinito, ese sería el valor de probabilidad. Pero nótese que no se puede, ¿no? No se puede, sabemos que no se puede. Entonces, toda probabilidad está condicionada a un colectivo. Primero yo tengo un colectivo de eventos y luego voy a poder hablar de la probabilidad, ¿no? Mises lo ponía muy claramente en esta frase, ¿no? La ventaja de esta aproximación, que es una ventaja o una desventaja, dependiendo de cómo se vea, es que hay muchos usos de la palabra probabilidad que no se pueden usar. Yo no puedo hablar de la probabilidad de que mañana llueva, porque solo hay un mañana. No hay un colectivo de mañanas. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, hablar de la probabilidad de eso no existe. El ejemplo que ponía von Mises es justamente, ¿cuál es la probabilidad de que ganemos esta batalla? Eso no existe, porque no hay un colectivo de batallas. Hay una batalla y solo una batalla. Y por tanto, solo tiene sentido hablar de probabilidad cuando hay un colectivo de eventos. Cualquiera que este sea. ¿Qué tan grande tiene que ser ese colectivo para que sea considerado un colectivo? Bueno, ahorita vamos a ver. El problema con el que se va a encontrar
que si yo tengo dos secuencias matemáticas que coinciden con mi secuencia empírica, hasta el primer millón si se quiere, de ahí en adelante pueden ser distintas y pueden incluso dar límites distintos. Y por tanto, la representación matemática de las secuencias de von Mises simplemente no se va a coincidir con su parte empírica. ¿Sí? Esa es en el fondo la razón por la cual esto no va a funcionar. Hay una falla justo entre esta observación y la teoría. La cuestión que a veces se le atañe más a esta teoría, pues el problema es de qué tan grande tiene que ser esta muestra, ¿no? Como para que sea una muestra. Es todo un problema en la estadística. Von Mises, de hecho, sí la respondió en sus términos, y él decía que él estaba intentando proveer un fundamento equivalente al de la física matemática, y él no intentaba ser mucho más formal que la física matemática. Como todos sabemos, en la física matemática muchas veces no justificamos los límites, los tomamos simplemente así, ¿no? Y von Mises se justifica detrás de esto diciendo que él no está intentando ser más allá de eso. Él entiende que es una aproximación que tiene sus límites, y esos límites son tan límites como decir que esto es una línea recta. Todos sabemos que eso es mentira, ¿no? Pero bueno. De nuevo, para ver cómo afecta esto a este pequeño parrafito que tenemos, aquí tenemos, ¿no? Las predicciones estadísticas aplican a eventos simples o eventos individuales. Pues básicamente lo que estoy diciendo es, yo no soy frecuentista, ¿no? Es importante esto. Es importante ver que no tiene que ver con si la mecánica cuántica aplica o no, tiene que ver con si yo creo que las probabilidades aplican o no en casos individuales. Digamos, como ya no me queda más que muy poquito tiempo, la interpretación más nueva, o que no es de hecho una interpretación, aquí les puse que era una interpretación, pero en realidad es toda una familia de interpretaciones, porque es más bien una idea que tuvo Popper, que nunca cuajó y mucha gente la tomó, y hay otra gente que la ha tomado, digamos, ya en otros contextos. Es la de las propensiones, ¿no? En vez de asociar a las probabilidades con un colectivo, que eso no me deja hablar de fenómenos individuales, obviamente, que es lo que ya platicamos, lo que voy a hacer es asociarlo con otro elemento. Como Popper quiere con tanta fuerza asociar la probabilidad de eventos individuales, porque él de hecho está muy interesado en el caso de la mecánica cuántica, él dice, ¿qué tal si le asocio estas probabilidades a las condiciones del experimento? Esas condiciones se van a repetir en las posibles repeticiones que yo haga, y de ahí yo podría sacar frecuencias relativas. Por eso es una constante en todos. Y si la probabilidad tuviera que ver con esas condiciones, entonces, si yo realizo uno de ellos nada más, pues le podría asociar la probabilidad justo a solo un evento. Y esa va a ser la idea que va detrás de esto. Es lo que pongo aquí. Muchas personas han seguido esta idea, repito, no es una idea que se haya acabado hasta la fecha. Entonces las probabilidades pueden ser vistas como propiedades del arreglo experimental. Entonces se dice que el arreglo experimental tiene una especie de disposición o una propensión, está propenso a dar cierto resultado, y es el fundamento que se le quiere dar a las probabilidades. Quiero recalcar que Kolmogorov también habló de esto, nada más que Kolmogorov no en el tema. Sin embargo, esto lleva también a una serie de problemas, y es que ¿qué tan específicas tienen que ser esas condiciones experimentales? Las probabilidades de que yo agarre sal y me muera tienen que ver con cuánto fumo yo, cuánto fumo ahorita, qué desayuné en la mañana, qué no desayuné en la mañana. Nada más eso, esas posibilidades pueden ser, no necesariamente se pueden excluir unas a otras, ¿no?
¿Qué pasa si no desayuné hoy en la mañana cereal? O si no desayuné hoy en la mañana, no sé, leche. Y resulta que justamente a partir de aquí nace el problema fundamental, que nunca se va a poder resolver, al menos en la versión de Popper, en que simple y sencillamente las condiciones experimentales para un evento dado no se le pueden asociar únicamente. Son subjetivas dependiendo de que yo quiera describir, porque a lo mejor yo estoy hablando de todo esto, pero lo que a otra persona le interesa es el color que yo traigo de playera. Entonces, dependiendo de la persona que esté analizando, puede asociar distintas condiciones experimentales, y por tanto esa probabilidad va a depender, que era lo que no queríamos, de quién está asociando las condiciones experimentales. Y esa es más o menos la idea por la que termina cayendo, digamos, este intento de Popper, ¿no? Popper simplemente ya no puede asociar a eventos individuales probabilidades que sean, digamos, objetivas, ¿no? Que es hasta ahí todo punto arbitrario, y por ello la interpretación no asocia completamente probabilidades objetivas a los eventos individuales, ¿no? Quiero decirles que esto es todo un tema, es súper complicado, y cada uno de estos son hoyos de Alicia, ¿no? Bueno, la conclusión es que nuestro concepto de probabilidad original es muy distinto nuestro concepto de probabilidad es muy distinto al original. Lo que me importa mucho recalcar aquí es que la imagen que tenemos de la probabilidad, como viene muchas veces de lo que está implícito en los libros de texto, como diría Kuhn, no es una buena imagen, no es una imagen a veces que ni siquiera sea consistente, y por tanto debemos criticarla, ¿no? El concepto que manejamos, digamos, regularmente, se vuelve inconsistente porque simplemente está en demasiados ámbitos. Como ya les mencioné, la probabilidad es mucho más vieja que la mecánica cuántica. No nada más eso, la probabilidad se lleva usando en otros lados mucho antes que en la física, ¿no? Si es en todo caso la economía, probablemente por ahí tengan, por los juegos de azar son los que tienen las primeras referencias. Entonces, no podemos pedir que haya un concepto de probabilidad unificado que englobe todo. Para nuestro caso, se vuelve muy particular, porque todos estos problemas que heredan de la probabilidad y estas concepciones que nosotros tenemos dentro, pero que a veces no concientizamos, terminan impactando lo que nosotros pensamos o deducimos o razonamos en torno a los fundamentos de la mecánica cuántica. A mí lo que me parece muy importante, y es por eso que les puse ese párrafo una y otra vez, es que ese párrafo no tiene nada que ver con mecánica cuántica. Y hay varios párrafos en ese artículo que no tienen nada que ver con mecánica cuántica. Tienen que ver con qué pienso yo de la probabilidad. Y los autores en ningún momento ponen, yo pienso que la probabilidad es. Y eso me parece muy relevante para una discusión. Porque si dos personas no están hablando de la misma probabilidad y nos ponemos a discutir fundamentos de mecánica cuántica, pues probablemente nunca vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Y ese es el mensaje que les quisiera dejar de esta charla. ¿Preguntas, comentarios? Pues si nadie más entra, yo creo que lo que nos has expuesto pues sirve como una llamada de atención, ¿no? Y hasta me dio cosa cada vez que quiera yo usar la palabra probabilidad, mejor voy a ir contigo y te voy a preguntar si están empleadas. O sea, sí abusamos de ella, en pocas palabras. Y yo creo que bastante. Abusamos de ella sin tener claridad de en qué sentido la estamos usando. Yo he leído varios trabajos últimamente en donde se hace, yo diría incluso por parte de físicos, un empleo inconsistente de ella, ¿no? Y bueno, un ejemplo es el de este artículo que se ha vuelto bastante famoso, no diría viral,
¿verdad? Pero, porque no está en las redes, pero que dice que la medición de los valores débiles de la proyección de spin llega a ser 100 cuando el valor esperado de la proyección de spin no puede ser más de 1, ¿no? Algo así. Y me da la impresión de que se está usando de manera inconsistente el concepto de probabilidad, que eso es lo que está en el fondo. Entonces debemos tener más cuidado. No sé si nos puedas sugerir aquí un texto donde podamos leer algo que como que nos dé más confianza en este terreno. Bueno, hay obviamente libros que tratan acerca de las teorías de la probabilidad, ¿no? El que yo leí, que a mí me gustó más, es de Donald Gibbs. ¿Sí lo puedes escribir? Sí. Creo que es Donald. Sí. Se llama Interpretaciones de la Probabilidad y 2 puntos, otra cosa. Creo que Asalvi o algo así. Búsquenlo, debe ser un libro que tiene. Y ahí vienen muchas, no es todo lo que les acabo de decir, probablemente vengan ese libro y vienen muchísimo más. Este libro es donde saqué lo que les dije de los juegos de azar. Pero digamos que yo creo que esto sirve como para un panorama general. La mayoría de las veces, o al menos esa es mi experiencia, lo que más sirve es interesarse en una, porque este tema es muy pesado, en particular si uno no realmente le gusta, ¿no? O sea, si no le tiene que gustar como que la historia, ¿no? Y ¿qué estaba haciendo Bernoulli en aquel momento? Y si no te gusta eso, te vas a aburrir. Entonces yo lo que creo es que es importante leer algo así, o incluso leer artículos. Hay muchos artículos de revisión que nada más se dedican a hablar de estas paradojas, digamos de manera relativamente informal, y escoger una que les llame la atención. A mí me llama la atención saber más acerca de interpretación frecuentista. Y el libro de von Mises es precioso, ¿no? Está escrito de una manera perfecta, ¿no? Increíblemente claro, contesta todas las cosas por puntos. Lo que sí es que tienen que tomar notas, que es un libro, ¿no? Solo para una observación, hace ya muchos años, que será 20 o 30 años, Tomás Brody, probablemente no sepan ustedes, 30 años, sí. Probablemente no sepan ustedes quién fue Tomás Brody. Brody fue un físico, un ingeniero alemán que radicó en México todos los últimos 40, 50 años de su vida, y que era una persona extraordinariamente culta y extraordinariamente conocedora de la teoría de las probabilidades. Él incluso estaba escribiendo un libro sobre la probabilidad, que es una lástima que no terminó de escribir cuando murió. Ese libro se quedó volando en el aire. Brody, entre otras cosas, entre muchas cosas, propuso una interpretación de él, de la probabilidad, en la que insiste, no es mi interpretación, sino lo que yo estoy haciendo es simplemente poniendo en orden claramente lo que hacen los físicos, la mayoría de los físicos. Es la perspectiva que los físicos en la práctica tienen de lo que es la probabilidad. Lo estoy poniendo en orden, lo estoy poniendo adecuadamente preparada para poder entender bien qué es la probabilidad y para poder utilizarla. Y en efecto su forma de proponer la probabilidad, que es lo que él llamó la interpretación de ensamble de la teoría de probabilidad, parte de la noción de un ensamble de un conjunto estadístico, y a partir de ahí comienza a ir construyendo la probabilidad a la manera de los físicos. Y creo que vale la pena leer eso, porque pues la muerte de él impidió que lo desarrollara, que se popularizara más, etc. Pero vale la pena conocerlo, por lo menos en nuestro medio.
En el libro que se publicó hace también ya bastantes años, recogiendo algo de los trabajos de Brody, viene una sección, un capítulo completo sobre la propuesta que hace Tomás de la teoría de probabilidad, de la teoría de ensamble. Y vale la pena que se le lea de vez en cuando al menos. Pero Brody buscaba poner orden y formular correctamente la probabilidad como la usan los físicos cuando la usan de manera consistente. Sí, en efecto, en la compilación que usted junto con el doctor Peter Hodgson editó, vienen 3 artículos referentes a la interpretación de ensamble que tenía en mente el doctor Brody. Esta interpretación es muy sugerente, realmente nunca la terminó. Me parece muy cercana es muy cercana a la aproximación de von Mises, pero él no intenta hacer una liga entre, digamos, el empirismo, o sea, estas frecuencias relativas, y la teoría. Él está buscando otra cuestión. Estructuralmente es parecida, y él trata de fundar todo esto en la idea de tomar un ensamble, ¿no? Me parece a mí que es muy buena. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, preguntarle acerca de los problemas, cómo hubiera él enfrentado, o si ya tenía ideas de cómo enfrentar justamente los problemas del principio de indiferencia, ¿no? que obviamente también le pega a este modelo, con esta interpretación. Y pues nada, una pena que no esté con nosotros poder hablarlo. Probablemente hubiera estado. ¿Algún otro comentario? Si no, agradecemos de nuevo a Carlos. Pues muchas gracias. Y creo que ya podemos anunciar el próximo seminario. Ya tenemos la fecha.